Bueno, en esta noche vamos a tener un momento de oración antes de la meditación. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, en esta noche te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra no llegue a ti vacía, sino que haga la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros y en cada uno de los que escuchen esta meditación, Señor. Dios mío, te doy gracias y que seas tú obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en esta noche quería hablarles sobre el tema de rindiéndonos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia a Cristo. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio capítulo 6, verso del 10 al 13, lo que Jehová le dijo a Moisés. Jehová le dijo a Moisés ciertas instrucciones que el pueblo de Israel debía saber sobre la obediencia a su Dios. Esa obediencia que tenía que hacer como era el pueblo de Dios. Leamos en Deuteronomio 6, del 10 al 13. Deuteronomio 10. ¿Lo tiene? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, y que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces vemos en esta palabra como en las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera seguirlo. Pero igualmente como lo hizo con el pueblo de Israel, igualmente lo está haciendo con nosotros porque nosotros somos su pueblo también. Todo aquel que cree en Jesucristo y le dé su corazón a Cristo es su pueblo. Entonces, estas bendiciones también a la obediencia también son para todo el pueblo de Dios. Pero también Levítico 26, 3 al 6. A alguien que lo tenga. Levítico 26, 6 al 3 al 6. Levítico 26, 3 al 6. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo os daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. 3 al 6. Entonces vemos aquí que también son otras instrucciones más que Dios le da al pueblo de Israel y las bendiciones que trae hacia esa obediencia. Bendiciones sin fin. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Entonces cuando la lluvia llega a su tiempo sobre la tierra va a germinar, va a dar fruto, va a dar semilla. Entonces, pero también dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Es importante que nosotros sepamos y que nos dice, para nosotros también los hijos de Dios, que tenemos que guardar por obra esa palabra que Él ha puesto en nuestros corazones. Eso es lo que Él quiere. Pero eso fue en aquel tiempo, pero que igualmente continúa para todos los hijos de Dios. Pero en este tiempo, Dios nos dio a Jesucristo. Nos dio a su Hijo unigénito
para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Para qué? Dice la Biblia que al que no conoció pecado, se hizo por nosotros pecado, según de Corintios 5, 21. Pues sí, su misericordia nos alcanzó, su amor nos alcanzó. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ahora, en este tiempo, tener la salvación. Bueno, desde hace 2000 años, su bendición y su misericordia ha corrido y continúa esa palabra sobre nosotros, sobre cada uno que le reciba como su Salvador. Pero esta noche quiero hablarles concretamente sobre otras instrucciones que el Señor les da al pueblo de Israel y que también lo conseguimos en Levíticos capítulo 14, versos 35 a 36, 40, 42, 49, 12 y 52. En estos versículos vamos a conseguir 5 puntos importantes que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Sí? O decir, que podemos aplicarlo a nuestra vida hoy en día también. Que podemos aplicarla a la vida de todo cristiano que en este momento estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces estos 5 puntos los tenemos en Levítico 14. Levítico 14. El verso, comenzando por el verso 35. Veamos lo que dice, es decir, es una aplicación de lo que el Señor, lo que Jehová, Dios, le decía al pueblo de Israel para detener toda enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad terrible en ese tiempo y continúa siendo, pero Dios le dio esa salida al pueblo de Israel. Le dio las instrucciones para que ellos pudieran, todo aquel que tuviera esa enfermedad, pudiera poder erradicar, o decir, sacar de sus cuerpos esa enfermedad. Entonces, ese primer punto que podemos aplicarlo es que tenemos que permitir a Dios que mire y examine nuestra vida. Tenemos que pedir al Señor, así como leamos el verso 35 para ver, dice, vendrá aquel de quien fuere la casa, o decir, oye lo que dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Es decir, ¿qué es lo primero que hace? Dice Dios que enseguida dieron aviso al sacerdote. ¿Qué es el aviso que nosotros tenemos que darle? Es a Jesucristo, el sumo sacerdote que de nosotros es el sumo sacerdote Jesús. Tenemos que decir al Señor, mira, que vea en nosotros qué es lo que está pasando. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Entonces podemos hacer la aplicación, hacemos la aplicación de este versículo, de que asimismo, como es la plaga en el cuerpo del hombre, como enfermedad, también el pecado también es una plaga en el hombre. Entonces, para poder erradicar esa plaga de ese pecado en el hombre, tenemos que permitir a Dios que mire y examine nuestra vida, primeramente nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestras finanzas. Entonces, vemos que así como el sacerdote decía que tenía que desocupar, ¿verdad? Sacar de esa casa todo aquello que estuviera contaminado, así también nosotros tenemos que permitirle al Señor que saque de nuestra vida, de nuestra casa, de todo nuestro ser, todas aquellas cosas que están impidiendo el fluir de Dios en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, cuando hay pecado en la vida de la persona, está contaminando todo lo demás, ¿verdad? O cuando hay pecado en la vida de la persona,
en la misma persona, puede ser también en la familia, o en la finanza, o cualquier otra cosa. Entonces esto hace que se contamine. Entonces, por eso el Señor les decía, Dios le decía al pueblo de Israel, hay que desocupar la casa. El sacerdote dijo, mandará a desocupar la casa. Este es el primer punto, que es permitir a Dios que mire y nos examine. Examine nuestra vida, examine nuestra familia. Ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Qué es lo que el Dios quiere. Pero hay algo, nosotros tenemos que permitirle al Señor que Él llegue a nuestro corazón. Permitirle, aunque, porque aquí estamos hablando, aplicando esto al cristiano. Es decir, permitirle que el Señor tome todo el señorío, que sea Él, porque si nosotros no lo invitamos a entrar, a que Él pueda examinarnos, que Él puede mirar qué es lo que está en nosotros, que escudriñe qué es lo que hace que nosotros podamos, que aquello que está, que no deja el fluir del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, permitir que ese sumo sacerdote llamado Jesucristo en nuestra vida, Él quiere que nosotros le demos un 100% de nuestras vidas. Él no nos quiere a medias. Él dice, Él no nos quiere a medias. Y vemos en el Salmo 51, del 1 al 4, lo que nos dice. Si pueden leerlo, por favor. El Salmo 51, del 1 al 4. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Entonces observamos aquí que David entendió eso, que él tenía que pedir a Dios que lo examinara, que lo mirara. Él decía, él estaba reconociendo que él había pecado. Contra ti solo he pecado, ¿verdad? Lávame más y más de mi maldad y limpia de mí mi pecado. Es decir, él primero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él dice, conforme a tu misericordia, porque él sabía que si no es la misericordia de Dios, no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros no nos lo merecemos, pero él sabía que apelando a la misericordia de Dios, Dios podía obrar en la vida de ellos. Conforme a la multitud de tus piedades y borra mis rebeliones. Es decir, él estaba aquí ofreciendo que él pudiera hacer la obra en la vida de él. Y él, por eso él quería, con esta expresión, él estaba dando, que él quería dar el 100%. Él no quería estar a media, él quería estar con el Señor mano a mano. Vamos al segundo punto de esta aplicación, del 40 y 42 de Levítico. 40 y 42 dice: entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga, y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. 42. Y tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas, y tomará otro barro y cubrirá la casa. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que al sacerdote dice, mandará a sacar, a arrancar las piedras. Entonces, la aplicación es que así como estas piedras, ¿verdad?, nosotros tenemos que permitirle al Señor que cambie en nuestras vidas aquellas cosas que se han enquistado en nuestro corazón, aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Tenemos que, como decía en la primera aplicación, que teníamos que permitirle a Él que nos examinara. Entonces, cuando Él nos examina, tenemos que permitirle a Él que Él pueda cambiar en nuestra vida aquellas cosas que afectan la obra de Dios en nuestra vida, aquello que puede afectar la obra de Dios en la vida de nosotros. Él quiere sacar aquellas cosas
que están impidiendo el fluir de Dios en la vida. No solamente el fluir, sino que también está impidiendo porque está contaminado. Dice, mandarás y arrancará las piedras. Él quiere arrancar de nosotros aquellas cosas que están contaminando nuestra vida, que no nos permiten seguir adelante, que no nos permiten avanzar. Pero ¿cómo logramos esto? Lo logramos orando. Lo logramos orando y declarando que mi vida es para el Señor, que mi casa, que mi familia, que mi finanza es para el Señor, que mi trabajo es para el Señor. Orando en todo tiempo, ¿verdad? Para que Él pueda poder hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Que cambie nuestra vida, que cambie lo que tiene que cambiar de nuestras vidas. Por eso Él dice que hay que permitir que Él arranque, el Señor, que arranque de nosotros aquellas piedras. ¿Cuáles son aquellas piedras? Aquellos pecados, muchas veces hay pecados en nuestras vidas que se han enquistado y se han hecho común, que no nos damos cuenta, pero están enquistados en nuestros corazones y no permiten que avancemos. Estamos contaminados así como dice que la lepra se contaminaba las piedras en las casas, las paredes, así mismo hace el pecado en la vida de nosotros. Contamina todo nuestro andar, todo nuestro caminar en el Señor. Debemos de permitir que Él pueda arrancar de nosotros, sacar aquellas cosas, pero tenemos que dejar que el Señor haga la obra en nosotros. Permitir que Él pueda cambiar, que Él pueda arrancar esas cosas que impiden que nosotros que no nos permite avanzar para hacer el propósito de Dios que tenemos que impide el crecimiento espiritual. Sí, estas cosas nos impiden que nosotros crezcamos. Hay muchos pecados. La lepra. Hay la lepra del pecado. Hay muchas cosas que hay en nosotros, hay en las personas, tal vez nosotros no tengamos, pero otros lo tienen. La pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira. Están enquistados y no se dan cuenta. El orgullo, no se dan cuenta que está en la rebelión, pero están como las piedras, como cuando el que tiene lepra contamina la casa, asimismo el que tiene estas cosas, también están contaminando la vida espiritual de la persona. Esto hace, entonces, pero vemos que en la Biblia también aparecen varios ejemplos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros permitimos al Señor que arranque estas situaciones, que cambie de nosotros aquellas cosas que impiden, si tenemos malas amistades, si tenemos malos amigos que nos quieren desviar del camino, que no quieren que nosotros sigamos el propósito de Dios, tenemos que arrancarlo, tenemos que sacarlo, ponerlo a un lado. Familiares. Sí, familia, amigos, sí, hasta familiares y amigos, sí. Entonces, esto hace que nosotros tenemos que permitirle al Señor, tenemos que sacarlo de aquí. Entonces, ¿qué tenemos de ejemplo? Tenemos el ejemplo de David, ¿verdad? De Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Qué pasó? Él murió. ¿Por qué causa murió? Porque él debía de haber echado a un lado, él haber salido del lado de su papá y unirse a David, que era el ungido de Dios. Él quiso matar al ungido que Dios había puesto, ¿verdad? Entonces, él no echó hacia un lado. Así mismo, nos sucede que a veces tenemos amigos en nuestra familia, personas que nos están desviando del propósito de Dios. Y nosotros tenemos que apartarlo a un lado, sacarlo de nuestro lado y aún sacarlo de nuestro corazón, aquellas cosas que impidan que nosotros avancemos, que impidan que nosotros al crecimiento espiritual. Otro que tenemos que también vemos, otro ejemplo es de Abraham con Lot. ¿Qué sucedió con Abraham y Lot?
Abraham tomó la mejor decisión, ¿verdad? En cambio, Jonathan no lo hizo. Él murió con el padre. No, su bendición fue cortada. Porque siguió, así sea, esto era familia. Pero hay veces familiares que también nos impiden que nosotros avancemos, que nosotros que sigamos la obra del Señor. Tenemos como ejemplo Abraham. Abraham vio que había el pleito entre los de las ovejas, los pastores de las ovejas. ¿Y qué hizo él? Para que no haya problema entre nosotros, separémonos. Y le dio a escoger a Lot, a dónde ir. Si él hubiera sido otro, no, tú tienes que quedarte conmigo porque no. Pero él vio que esto le iba a traer problemas. ¿Y qué sucedió? Después sucedió esto, después que se separaron, vemos que Dios en Génesis 12:8, leamos Génesis 12:8, ¿qué sucedió? Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Disculpa, no es 12, es 13. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, esa fue la mejor decisión. Ahí que, si ellos hubieran seguido, ahí estaban contaminados, porque había empezado el pleito, la contienda, y eso iba a traer separación de ese familiar. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que separarse. Abraham tomó la mejor decisión. Es decir, hizo lo que tenía que hacer. Y hizo el 14 y el 15. ¿Qué sucedió? 14 y 15. Ya. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves se daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces vemos que dice que Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Por qué? Porque cuando estaba Lot, había la contienda, había el pleito, había la disensión, había ese ir y venir, eso. Entonces, estaba robándole la bendición, la paz a Abraham. Entonces, ve que Dios se le presenta en ese momento y dice, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente. Entonces vemos la bendición que Dios le dio a Abraham por causa de que él tomó una buena decisión, ¿verdad? Y ahí por eso tenemos que tomar buenas decisiones. ¿En qué? En arrancar de nosotros aquellas personas, aquellos hechos, aquellos pecados que están en nuestra vida, que están en nuestra casa, que están en nuestra familia. Tenemos que sacarlo, apartarlo. O lo sacan o se aparta. Pero, ¿para qué? Para permitirle a Dios que Dios pueda hacer la obra. Y no solamente sacarla, sino que hay que restituir. Aquello que se saca, hay que restituirlo por otra cosa. Que restituir por una vida de oración. Restituir por una vida de oración. Restituir por una vida nueva. Restituir por ser un instrumento santo y agradable al Señor. Cuando sacamos aquellas cosas que no están bien delante de Dios y que nos impide el fluir y el crecer de la vida de Cristo en nuestras vidas, el fluir de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que dejar que seamos verdaderamente un instrumento santo para Dios. Ahora pasemos al último punto. Perdón. Al último punto. Cuarto punto. Permitir al Señor que nos examina, tenemos que dejar el orgullo. Es importante. A veces digo, no, es que yo no, en mí no hay eso, en mí esto, en mí esto. Entonces, Dios quiere que reconozcamos. Dios quiere
que nosotros verdaderamente reconozcamos, sí, en mí hay esto. Y permitir al Señor que examinarnos, ¿verdad? 49 y 52 de Levítico. 14. Levítico, el verso 44 y 48. A ver. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. El 48, más si, la 48, ¿no? Ujú. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces vemos que esa es la manera de obrar. Asimismo, es la aplicación a nuestras vidas. Que cuando nosotros le permitimos al Señor que Él examine, pero sin decir, no, yo no tengo nada de eso, ese es fulano que lo tiene, fulana, yo no, yo soy, o sea, me considero que yo no necesito que Dios me examine. Entonces, tenemos que reconocer que eso es orgullo. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, todo orgullo que hay en mí, sácalo. Como esa piedra afectada, como esa piedra contaminada, sacarla. Y veamos lo que dice el Salmo 26.2. Salmo 26.2. Salmo 26.2. Mira como dice David. David saca el orgullo. David se olvida. A él no le importaba nada. Por eso es que David, Dios decía, David es conforme al corazón de Dios. Porque él se humillaba ante Dios. Él dejaba el orgullo al lado. Y dice el 26, verso 2. Escudrígame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriñame, oh Jehová. Sí, mírame, ¿verdad? Examina, dice. Y no solamente le dice que lo examine, sino que lo pruebe. Y que examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Solamente el Señor es el único que puede examinar en nuestra vida, en nuestro corazón, toda aquella que es el único que puede llegar a nuestro corazón. No hay nadie que pueda llegar a nuestro corazón. Solamente el Señor, si nosotros se lo permitimos, que Él haga la obra. Ahora el Salmo 139, 1 al 3. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y todos tus caminos te son conocidos. Entonces dice, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú me has examinado y conocido. Eso es lo que dice David en el Salmo 139, del 1 al 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, que para él entendía que para Dios no había nada que pudiera ocultarse. Pero él se humilló ante el Señor. Él apartó el orgullo de él. Él dejó que el Señor obrara en su vida. Ahora los versos 23 del mismo capítulo, 23 al 14 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, que David entendía que había cosas en su vida que estaban contaminadas, ¿verdad? Él entendía que había cosas que necesitaba ser limpiado por el Señor. Y ve si en mí hay caminos de perversidad. ¿Eh? Y guíame en el camino eterno. Es igual como
estaba escuchando una meditación, que decía que así que Dios le hizo ver a Moisés sobre la vara. Primero era la vara de Moisés. Y el Señor le dijo, no es con la vara que tú vas a... Y le dice, tira la vara del suelo y luego la tomas. Y Moisés la tiró, ¿y qué pasó? Su vara se convirtió en una culebra. Y era una vara de madera. Y el Señor le dijo, tómala. Y él no la tomó por la cabeza como debía tomarla, la tomó por el rabo. Entonces muchas veces, eso le enseñó a Moisés, que habían cosas en su vida, que todavía había en su vida cosas que había que sacarlas. Después, que habían cosas, como decía David, prueba y conoce mis pensamientos, y dice, y ves si en mí hay caminos de perversidad. Es decir, que así como Moisés entendió que esa vara se le convirtió en culebra. Hacer cosas en la vida de nosotros que de pronto somos muy bien y después se nos baja, nos salimos de las casillas y comenzamos a decir cosas que no tienen que ver, por lo que dice aquí David, y ve si en mí hay caminos de perversidad. Es decir, que allí dentro de nosotros hay una vara que se convierte en culebra, una vara, pero vemos que después Dios le dice, la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés, ya Moisés había entregado todo el 100% a Dios, y ya era el señorío. Por eso dice, ahora es la vara de Dios, es la vara que va a dirigir, Dios lo iba a dirigir a él. Vemos eso, y ahora pasemos al último punto, 49 y 52 de Levítico, del mismo capítulo que estamos para terminar. Levítico 14, para terminar. Dice el 49, sobre la limpieza de... Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y hisopo. Y luego el 52, y purificarás la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, de madera de cedro y el hisopo y la grana. Entonces vemos aquí, que aquí él lo está mandando a que lo limpie, pero había que hacer un sacrificio. Había que hacer un sacrificio y había que purificarlo con la sangre de esa avecilla. Pero ahora ya nosotros sabemos que ya no hay que hacer sacrificio. Ya nosotros sabemos que nosotros, ya Cristo pagó por nosotros. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor es el que puede limpiar nuestros pecados en nuestra casa, en nuestra alma, en nuestra casa, en nuestra familia, en las finanzas, en el trabajo. Permitirle al Señor que nos limpie nuestra vida. Dejar que Él nos limpie con su sangre preciosa. Que el Señor se hizo acepto. Leamos el Salmo, sigamos con el Salmo 51, 7 al 8. Dice el 7 al 8, Salmo 51. Míralo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No. 51. 51. Sí. 8. 51, 7 y 8. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces vemos que David aquí, él se da cuenta de que necesitaba ser limpio, ¿verdad? Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y sabes, después de eso, viene la alegría, viene el gozo, y se recrean los huesos que han sido abatidos por el pecado. Y eso es lo que vemos aquí, que
que el Señor nos dice. Colosenses, ahora 10 y 12, perdón. 10 y 12, 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces vemos que David había entendido que necesitaba ser limpio. David había entendido que necesitaba tener su corazón limpio. Y no solamente limpio, sino que también su espíritu tenía que tener un espíritu recto. Él le pide, renueva mi espíritu, recto dentro de mí. Y no lo apartes de él. Que no lo apartara de Dios y que no quitara su Santo Espíritu de él. Y no solamente eso, sino que él quería que volviera ese gozo de la salvación, ese gozo que él había perdido por causa de la situación, por causa del pecado, por causa de que él se había contaminado con el pecado. Y dice, y el espíritu noble me sustente. Busquemos Colosenses 1:20. ¿Qué nos dice Colosenses 1:20? Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así la que está en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces dice que por medio de la sangre de Cristo fuimos reconciliados. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos reconciliados con Dios. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Busquemos 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Es decir, mediante la sangre de Cristo. Es decir, que estamos claros que solamente podemos ser limpios con la sangre de Cristo por medio de Jesucristo. 17 al 20 nos dice, y si invocáis por Padre de aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Es decir, para que sepamos que la esperanza de nosotros, pues, nuestra fe, debe estar en Dios, que nos libertó, que nos salvó, que nos sanó. Y dice que lo resucitó de los muertos, es decir, que no solamente Cristo murió en la cruz, sino que también murió y resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Apocalipsis 1:5 nos dice, para terminar, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, que la palabra es clara, que solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Solamente en Cristo tenemos salvación, solamente en Cristo, pero que tenemos que limpiarnos como hijos de Dios, tenemos que limpiarnos, permitir al Señor que nos limpie,
que nos examine, que nos limpie, para que podamos verdaderamente hacer la obra de Cristo, el propósito de Dios para con cada uno, porque cada uno, Dios tiene un propósito para cada uno. Desde que nacimos fuimos escogidos con un propósito, pero que tenemos que permitir al Señor que Él pueda hacer esa obra. Entonces, bueno, yo quisiera que todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador pueda hacer una oración sencilla para recibir a Jesucristo como su Salvador. El Señor quiere que hoy está llamando a tu puerta. Él dice que Él está a la puerta y llama. Si alguna oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere que nosotros abramos nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón. Permitamos que Él entre. Y quiero que hagamos esta oración sencilla. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque me permites, Padre, poder oír tu palabra, y quiero en esta noche aceptarte como mi Salvador. Perdona mi pecado, Señor. Límpiame de toda maldad. Examíname, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor, por tu salvación. Y desde ahora, Señor, sé que soy tu hijo, porque la palabra de Dios dice que cuando te recibimos pasamos a ser nuevas criaturas, Señor. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Dios te bendiga.